nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él ha sido tan bueno, tan maravilloso, que no hay nadie como Él. Aleluya. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre eterno, que no nos has soltado de tu mano. Oh, glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Eres digno de ser glorificado, Señor. Por tus hijos, por tu pueblo, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Señor, que nos tienes. Gracias, Señor. Abra su Biblia en Deuteronomio 18, 3 y 5. Voy a leer desde el versículo 1 para que entienda mejor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bendecidos. Dios bendiga también a los que se encuentran en las redes sociales. En esta tarde vamos a estar predicando o enseñando acerca de la honra de las primicias. Y note lo que dice la Escritura en el versículo 1, 18:1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni qué, hermanos, en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él que. ¿De dónde tenían que comer los sacerdotes levitas? Todos los que trabajan en el ministerio, de las ofrendas que eran dedicadas a quién, a Jehová. Todas las demás tribus del pueblo de Israel tenían herencia, hermanos. Se les había repartido tierras, se les habían repartido heredades, pero menos a la tribu, hermanos, de Leví. Dice, no tendrán pues, versículo 2, heredad entre sus hermanos. Jehová es su ¿qué? Heredad, como él les ha dicho, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas. ¿Qué dice? Le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová. Él y quién, y sus hijos, ¿para cuánto? Escuche bien esa palabra, es bien importante. ¿Para cuánto? Para siempre. Tome asiento. Cuando leemos la Biblia, hermanos, la Escritura de Dios, leemos la palabra, hermanos, de Dios que Él ha hablado, amén, que nos la dejó impregnada a través de estas letras hermosas, preciosas, amén. Aquí en la tierra, hermanos, nos ha dejado Dios promesas, pero también en el cielo nos ha dado promesas. ¿Cuánto lo saben? Hay promesas para vivir aquí abajo y hay promesas para vivir ahí arriba. Nosotros podemos y usted mencionar algunas de ellos. Por ejemplo, hermano, tenemos cielos nuevos y tierras nuevas ya reservados para nosotros. Porque la Escritura dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Ok? Estas van a pasar. Lo que usted ve ahorita, donde usted pisa, donde usted se sienta, el aire que usted respira, va a pasar.
Dice que el primer cielo y la primera tierra serán envueltos como un pergamino. ¿Han mirado los pergaminos cuando tal vez en la televisión? Son rollos, hermano, donde está la palabra de Dios, hermano, y se envuelven, hermano, ¿verdad? Y se guardan. Así va a ser, hermanos, esta tierra, este cielo que ahorita usted mira, dice que serán envueltos como un pergamino y pasarán a la historia. Y Dios, hermanos, nos dará a nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. Esas son promesas de Dios. Amén. Que están reservadas para todos aquellos que le aman. Imagínese usted, hermano, caminar, hermano, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, porque usted va a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo, hermano. Wow. Amén. Imagínese su cuerpo nuevo, que no va a sentir, hermano, los achaques del coronavirus. No va a sentir, hermano, el colesterol, la diabetes, no va a sentir el cáncer, no va a sentir, hermano, los síntomas de la vejez. Un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, semejante al de Jesús o al de los ángeles. Están esas promesas. Pero antes de ir, hermano, a lo nuevo, hay que estar lidiando, hermanos, con lo viejo. No sé si me explico. En lo viejo, hermano, tenemos que lidiar, hermano, con la honra a Dios, con lo que nosotros ganamos, con lo que Dios ha establecido, hermano, para poder llegar ahí arriba. Y hay algo, hermanos, hay una palabra que nos habla, Proverbios 3, versículos 9 y 10. Y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Era de lo que estábamos hablando en Deuteronomio ahorita hace unos momentos. Tenemos que honrar al Señor, hermano, porque esto es perfecto, hermanos. Esto va de generación en generación. No solamente, hermanos, abarca, hermanos, al pueblo de Israel, hermanos, sino que también abarca a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entiende? Porque de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. El olivo silvestre, hermano, que éramos nosotros, que no pertenecíamos a los pactos de Israel, que no pertenecíamos a nada, hermanos, sí, fuimos, hermanos, aquellas ramas fuimos, hermanos, cortadas e injertadas, hermanos, en la viña del Señor. A través de nuestro Señor Jesucristo fuimos puestos en Él. Pasamos a ser, hermano, parte, hermano, de ellos. Aquellos eran circuncidados, hermano, de su prepulsorio, hermano, físico. Pero ahora nosotros, hermano, tenemos que ser circuncidados ¿de dónde? Del corazón. Aquellos eran físicamente, hermanos, y nosotros somos en lo espiritual del corazón. Y Dios, hermano, nos hizo participantes de ello. Dios nos hizo, hermanos, participantes de estas promesas, hermano, para que nosotros acá abajo seamos bendecidos en lo que vivimos aquí, hermano, en esta tierra, de lo que decíamos ahorita que va a ser envuelta como un pergamino mientras vivamos aquí. Debemos de ser bendecidos, hermano, por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10, donde dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, dice, hermano, ahí enseguida hay una promesa mientras estamos aquí en la tierra. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ya esto es para el pueblo. Cuando el pueblo, hermanos, se decide a dar, cuando el pueblo se decide a honrar a Jehová, hermanos, con esta palabra que Dios estableció, hermanos, entonces el pueblo comienza a ser bendecido legítimamente, fielmente con el Señor. Porque escrito
Escrito está que la bendición de Jehová, hermanos, no es la que empobrece, ni añade tristeza con ella alguna, sino que hay ¿qué? Alegría, hay gozo, hay contentamiento. Y cuando uno entra, hermanos, en el conocimiento, en la revelación de su palabra, ¿sí? Y comenzamos a adueñarnos de ella, las cosas en nuestra vida, ¿sí? Van a cambiar, hermanos. Las cosas, hermanos, que antes, hermanos, estaban temblando, hermanos, se tienen que afirmar, porque, hermanos, hemos echado mano ahora de la palabra de Dios, y ahora Dios va a comenzar a respaldarnos. Amén. Ahora Dios va a comenzar, hermanos, a bendecirnos, hermanos. ¿Saben por qué? En la mañana se recuerdan de qué predicamos. De la desobediencia, ¿verdad? De la desobediencia. Entonces, lo contrario a la desobediencia es la obediencia. Y cuando nosotros comenzamos a obedecer, Dios comienza a glorificarse en nuestras vidas. El diablo, hermanos, no va a tener cavidad en nuestras vidas. El diablo, el devorador, no tendrá derecho a robar tus frutos o lo que te pertenece. De otra manera, el diablo va a estar robando, el devorador va a estar llegando para quitar o para echar a perder tus frutos de tu cosecha o tus cosechas. Y es importante, hermano, porque cada año el pueblo de Israel, hermanos, debería o hace o celebra, festejan ellos, hermanos, el tabernáculo, hermanos, o las primicias. O la fiesta de las primicias. Y por eso Dios le bendice. Por eso Dios obra en favor de este pueblo, hermanos, en muchas áreas. En la honra, hermanos, hay bendición. Y solamente, hermanos, lo que Dios pide, hermanos, es la primicia, para comenzar. Para que sea bendecido el resto de tu cosecha, el resto de tus frutos, el resto del año. Pablo conocía esto y le manda en la carta a los romanos en el capítulo 11, versículo 16. Y note esto, fíjese cómo habla Pablo. Note la expresión. Ya estamos hablando del Antiguo Testamento ahora al Nuevo Testamento. Y dice Pablo, 11, 16. De Romanos. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Se da cuenta? O sea, hermano, que cuando la persona obedece a la palabra y comienza, hermanos, a hacer en su vida este hábito de dar las primicias al Señor, de honrar al Señor con sus primicias, ¿sí? Va a santificar una porción de la masa que se saca para darla de primicias a Dios. Es lo que quiere es que santo, es santificado, es guardado por el verle dado a quién primero, a Dios. Dios dice, me diste de esa porción, te voy a santificar todo el resto de la vida. Pablo habla de la raíz. Dice Pablo que si las ramas son santas, si la raíz es santa, las ramas también lo van a hacer. Y si las ramas son santas, entonces cuando, hermanos, el árbol da fruto y ese fruto se trae al altar de Jehová, el sacrificio, toda la rama, todo el troncón, toda la raíz, hasta donde está la tierra, hermanos, allá abajo, está santificado, está guardado por el poder de la palabra de Dios. Note, aquí le voy a soltar un chispazo. Cuando yo como padre doy a la obra del Señor, santifico con mis finanzas, ¿entiende?
o mis primicias, lo que ha salido de mis lomos, viene a ser ¿qué? Santo. Entonces mis hijos van a ser ¿qué? Van a ser santificados. Van a ser guardados de muchas cosas. Porque si este tronco, hermanos, es santo, el resto lo va a tener que ser también, porque ellos son el fruto. Lo mismo, hermanos, es, hermanos, en las finanzas. Cuando la persona, hermanos, saca una porción, hermanos, para honra y gloria de Dios, hermano, el resto de las finanzas, hermano, le he bendecido, le he santificado, le he contado, hermano. Y el enemigo ahora dice: no le puedo tocar las finanzas. El enemigo dice: no le puedo tocar con nada, no le puedo tocar su cuerpo, no le puedo tocar la siembra, no le puedo tocar el terreno, porque todo está santificado, guardado por las primicias que ellos dieron al Señor. Porque del Señor, ¿qué son? Las primicias. Las primicias, hermano, son de Dios, no son del hombre, son de Dios. ¿Sí? Y Dios, hermano, eso lo hizo, hermano, como heredad para él y para su sacerdocio, para los que trabajan en el sacerdocio, hermano. Ahora note lo que sí. Vamos a regresar, hermanos, ahora con el profeta Nehemías en el Antiguo Testamento, hermanos. Ahora vamos a notar acá, estos se habían apartado, hermanos, de ello. Y Dios, hermano, ahora le da una nueva oportunidad de dar. Fíjese bien, le da una nueva oportunidad al pueblo, y ellos se comprometen, porque se habían apartado de ello, hermano. Se habían apartado del pacto perpetuo, hermano, que Dios había establecido por los siglos de los siglos. Ya lo leímos ahorita. Nehemías 10:35. Cuando lo tenga, dígame con una mano. Voy despacio para llegar acá. En esta porción que escribí aquí de la escritura dice: nos comprometemos a traer cada qué. Aquí dice cada año a la casa del Señor las primicias de nuestra qué, y las primicias del fruto de cada qué árbol. Entonces acá ya estaban comprometidos, hermanos, ellos. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué Nehemías estaba comprometiendo juntamente con el pueblo? O ahora estaban haciendo ese voto. Porque recuérdense, hermano, que ellos habían sido deportados a Babilonia. Habían sido, hermanos, cuando se vino el rey Nabucodonosor, hermanos, los agarró, hermanos, y se los llevó a Babilonia. Y ahora, hermanos, ellos ya habían salido de Babilonia. Y allá en Babilonia no les dejaban hacer, hermano, nada. Allá se tenían que acostumbrar a las costumbres del régimen babilónico. Y ahora que se les había dado la oportunidad, hermano, después de cumplir las 70 semanas de cautividad o de estar presos en Babilonia, regresan, construyen el altar de Jehová, hermanos, levantan las murallas de Jerusalén, hermano. Pero esta parte de las primicias, hermano, también estaba caída, y ahora, hermanos, tenían que volverla a restaurar. Y allí, hermano, comienzan ellos, hermanos, a comprometerse con Dios, hermanos, en traer las primicias, lo que Dios había establecido, hermano, perpetuamente, hermano, para el sacerdocio, la heredad, hermanos, que a él le correspondía, hermanos. Y cuando ellos comenzaron a hacer esto, hermanos, el pueblo, hermanos, comenzó a ser bendecido, hermanos. El pueblo comenzó, hermanos, a tener cosas en gran manera. Muchas de las veces, a lo mejor, muchos no entienden. Tal vez
Como luego dice un dicho por ahí, no les ha caído el 20, ¿verdad? Por eso no lo hacen o no lo llevan a cabo. Pero es cuestión, ¿sí?, de intentar, es cuestión de accionar, hermanos. Cuando nosotros decimos, ok, voy a accionar, no porque el pastor lo está hablando o porque un hombre lo está hablando, sino porque la palabra lo está hablando. En la palabra está escrita. Santiago 1:18 dice: por su propia voluntad, fíjese bien, esto es del Nuevo Testamento, Él nos hizo nacer. O sea, ya hemos nacido ¿de qué? De nuevo, ¿verdad? La Escritura nos dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Usted es una nueva criatura en el Señor, yo soy una nueva criatura en el Señor. Por lo tanto, hermano, sí, como criaturas en el Señor, hermanos, deberíamos de hacer lo que dice la palabra. Ahora dice, por su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos, note lo que sigue diciendo, ¿como qué? Como primicias de sus ¿qué? Criaturas. Para que fuésemos como ¿qué? Primicias de sus criaturas. Entonces, hermano, yo aquí me doy cuenta de la importancia de las primicias. ¿Me entienden? Que yo debo de ser el primero en todo, como hijo de Dios. Jesús, claro, Él es la preeminencia. Jesús tiene la preeminencia en todo. Él es el primero en todas las cosas. ¿Me entienden? Se ofreció como el primer sacrificio, como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ahí nadie le podemos ganar a Jesús, ¿verdad? Él fue la primicia del sacrificio por todos. Ahora, cuando habla aquí la Escritura que nosotros debemos ser las primicias, usted y yo y los que están en las redes sociales deberíamos de ser los primeros, hermanos, en dar, hermanos. Deberíamos de ser los primeros, hermanos, en adorar. Deberíamos de ser los primeros en alabar, en bendecir su nombre. Deberíamos de ser los primeros, hermanos, en ser puntuales. Deberíamos de ser los primeros en todo para la honra y gloria del Señor, porque somos las primicias. Amén. Dígale a su hermano, somos las primicias. Y como somos las primicias, debemos de darnos en todo para con Él. Oiga, se me va el aire. No por el correo, sino porque es una palabra, hermano, muy pesada. Es una palabra que tiene mucha gloria. Es una palabra, hermanos, que, oiga, si en otras partes nos llamaron burros, en otras partes nos decían no sirves, en otras partes nos decían no eres nada, cuando aquí dice la palabra de Dios que yo y que usted, hermano, somos primicias. Amén. Ay, 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 santo. Sí, amén. ¿Usted cree que no me voy a gozar? ¿Usted cree que no voy a estar agradecido con Dios, hermano? Oiga, le voy a decir esto. La ciudad no nos da, hermano, el agua. No la vende. La ciudad no nos da la luz. No la vende. No nos regala la aseguranza. No la vende. Y el Señor nos dice, te doy vida todo el año. Simplemente obedece. Amén. Simplemente obedece. Tienes vida todo el año. Qué bueno fuera que el gobierno dijera, ¿sabes qué? Paga nomás un pago de luz y vas a tener luz todo el año gratis. Qué bueno. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de que Dios es bueno y que no nos cobra por el aire? Lo único que nos dice
dice, todo lo que respira en el Salmo 150, alabe a quién. A Jehová. A Jehová. Amén. Ay, santo. Solamente tenemos que hacer eso, hermano. Muchas de las veces, hermano, nomás es obedecer a la palabra y Dios se encarga del resto de lo demás. Dios se encarga de nosotros, Dios se encarga de nuestro trabajo, Dios se encarga de la familia, Dios se encarga de los hijos, de las hijas, Dios se encarga de los yernos, de los suegros, Dios se encarga de los padres, de los abuelos, Dios se encarga de todo cuando nosotros obedecemos. Amén. En el Salmo 100, versículo 4 y 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Ay, Señor, ya voy a tu casa, aleluya. Y usted entra por las puertas de su casa, aleluya, dándole las primicias de agradecimiento. Las gracias son para ti, Señor. Llegué a la casa, aleluya, mi familia está bien, a pesar de que el corona anduvo visitando por ahí, pero ¿sabe qué? Estamos para la honra y gloria tuya, Señor. Bien, todavía en pie, Señor. El enemigo nos ha tirado, nos ha querido destruir, pero todavía estamos en pie, Señor. Aleluya, Amén, Señor. amén. Aquí estamos, Señor, dándote a ti Amén. la honra y la gloria, porque tú la mereces por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Ahí está. Amén. Por eso dice entrar por sus puertas con acción. La acción tiene que ver mucho en nosotros, hermano. Sí, amén. Muchas de las veces, hermano, le voy a decir, no se trata de dinero. Se trata de la actitud. Al pueblo de Israel Dios lo probó, hermano, en el desierto, el Señor. Dice, y los probó el Señor y les dio estatutos y ordenanzas para mirar qué había en dónde. En su corazón. Para mirar qué es lo que amaba más. Como diciendo el Señor, o amas más los frutos de tus árboles o me amas más a mí. O amas más el 10 o me amas más a mí. Santo. ¿Amas más una primicia o me amas más a mí? ¿Entiende? Y muchas de las veces Dios nos prueba en el corazón para ver qué hay. Y en nuestro corazón, hermanos, debería de haber agradecimiento. ¿Cómo dice el canto? Por ahí un canto que dice, agradecimiento hay en mi corazón. Muchas cosas que mi Dios me ha dado. O sea, Dios es bueno. Amén. Entonces, uno debe de entrar por sus atrios con alabanza, dice, alabarle y bendecir su nombre, dice, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad, dice, por todas las generaciones. Por eso Dios hizo perfectos, hermanos, las primicias por todas las generaciones. Porque Él sabía, le voy a decir, Él sabía y Él sabe, y también a lo mejor nosotros lo sabemos ya, hermanos, que mientras haya seres humanos en la tierra, siempre va a haber un sacerdocio, hermano, para que ministre a las personas. Va a haber pastores. En el Antiguo Testamento se le llamaba sacerdotes, hermano, y ahora en el Nuevo Testamento Dios estableció un nuevo sacerdocio de profetas, de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Ministros que le enseñen, hermano, al pueblo, hermanos, a honrar a Dios, a alabar, a bendecir a Dios, a exaltar el nombre de Dios, hermano. Que los ministros, hermano, enseñen a obedecer la santa palabra de Dios. Amén. Le voy a dar una revelación ahorita. ¿Está listo? Sí. Génesis 4:4. Abel, fíjese bien, porque ya vamos para Génesis, al principio. Abel también trajo una ofrenda. ¿De dónde, hermanos? Dice, de los primogénitos de sus ovejas. Note lo que sigue diciendo ahí. Le voy a dar chance, como dice, voy a esperar para que lo lean. Porque se pone emocionante, hermanos, esto, hermanos. Porque le voy a revelar algo aquí, hermanos. A lo mejor ya lo sabe, a lo mejor ya se lo reveló con tiempo. Abel, ¿ya lo tienen? Génesis 4:4. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos. Fíjense, ¿lo qué? De los primogénitos, o sea, lo primero. ¿Ok? De sus ovejas. Y luego dice, ¿lo qué? Lo mejor de qué? De ellas. Lo mejor, ¿verdad? No dice lo peor, dice lo qué? Lo mejor de ellas. Y el Señor, ¿qué hizo? Miró con qué? Con agrado a Abel y
y hace ofrenda, hermanos. Oiga, qué tremendo. Que cuando usted y yo, hermano, venimos delante de la presencia del Señor, hermano, y traemos, hermano, de lo más engordado, de lo primero, y lo presentamos delante del Señor, hermano, el Señor te mire con agrado y mire a tu ofrenda. Ahora le voy a hacer la pregunta. Muchos piensan que Dios no mira la ofrenda, pero Dios sí la ¿qué? La mira ¿Y la mira con qué? con agrado. Con agrado, hermanos. Sí, amén. Ahora note lo siguiente, hermanos. Sucede que más adelante, hermano, también el hermano ¿de quién? ¿De quién estamos hablando? De Abel. ¿Cómo se llamaba? Caín. También trajo. Pero él no trajo, hermano, de lo más engordado. Él no trajo de lo primogénito. Dice que trajo ¿de dónde? De lo que le produjo ¿qué? La tierra, para ofrecerlo delante de Jehová. Y Dios no se agradó, porque Dios había establecido, hermano, que tenía que ser lo que Dios ya les había establecido, y ellos tenían que traer un cordero. Porque el Señor demandaba sangre, ¿verdad? Demandaba un sacrificio de sangre, de lo mejor. En este tiempo, le voy a decir esto, porque en este tiempo, hermano, muchos se han levantado como Caín para querer remover, hermano, las primicias, querer remover las ofrendas, querer remover los diezmos, hermano, en el Nuevo Testamento. Dicen ellos que eso fue del Antiguo Testamento. Y cuando yo leo en el Antiguo Testamento dice que esto es perpetuo para siempre. Cuando vamos al Nuevo Testamento se les olvida que Jesucristo es primicia de los que durmieron. Se les olvida, hermanos, ahí leímos en Santiago que nosotros somos también ¿qué? Primicias. Y que como somos primicias debemos de ofrecer siempre a Dios, hermanos, ¿sí? Ofrendas y sacrificios, hermanos. Aún en Hebreos capítulo 3 dice, es decir, también fruto de labios que confiesen su ¿qué? Nombre. Aún en la alabanza, aún en la adoración. Desde el principio, hermanos, de la palabra, hermanos, desde el principio de la creación, hermanos, hasta el fin, hermanos, hasta el Apocalipsis, hermanos, habla de dar. ¿Y sabe qué? Lo tremendo de esto, hermano, que muchas de las veces las personas se reservan el derecho de hacerlo. Y cuando se reservan el derecho de hacerlo, hermano, su bendición en lo alto se queda parada, en los cielos se queda estancada. Su bendición en la tierra se queda estancada, se queda parada. Le voy a decir esto. Usted sabe con el fruto, ¿qué pasa con el fruto? Que muchas de las veces se queda pegado en las ramas, en el árbol, y no ni siquiera se cae. ¿Se queda, hermano? Se pudre. Está ahí arriba en el árbol, está pegado, pero se está ¿qué? Pudriendo. La bendición de muchos se está pudriendo. Muchas de las veces, porque no hubo, hermanos, obediencia y honra al Señor, el fruto también verde se cae. Y abajo se lo comen las aves, se lo comen los gusanos. Se echa a perder. Y dice la gente, no hay cosecha. Cuentan de una persona, hermanos, que tenía, hermanos, su terreno, hermanos, y había mucha gente, hermanos, que tenía sus sembradíos también. Y les avisaron, no siembren porque este año va a venir una helada tremenda. Todo se va a quemar con el sol.
Y escuchó la palabra. Dijo, no se va a quemar mi sembradío. Voy a sembrar y voy a cosechar al 100%. ¿Y sabe qué? Hizo una promesa con Dios. Señor, lo primero de mi cosecha es para ti, pero desde ahorita comienzo. Y agarró, hermanos, una ofrenda y la llevó al templo. Y le dijo, pastor, quiero traer esta ofrenda porque desde aquí comienza mi bendición. No quiero que mi cosecha se pierda con el frío que va a venir. ¿Y sabe qué, hermanos? Todos sembraron. Lo tremendo es que cuando les dijeron y les avisaron que el frío venía, haga de cuenta que así como les dijeron, así fue. Toda la cosecha de alrededor, hermanos, se achicaló con el frío, se quemó con el frío, todo, hermano. Todo se echó a perder. Y nomás la cosecha de aquel varón fue guardada desde la raíz. Aleluya. Pregunto, ¿tendrá poder, hermano, la palabra, hermano, cuando habla acerca de eso? Tiene un poder, hermano, extraordinaria la palabra de Dios cuando nosotros la creemos, hermano, y la ponemos por obra. Las cosas, hermano, no suceden por suceder, hermanos. En Éxodo 23, 16, 23, 19, Éxodo 33, 22, 34, 26, Levíticos 2, 12, Levíticos 23, 17 y 20, Números 15, 20, 21, 18, versículo 2 y 13, capítulo 28 de Números, versículo 28, 24 y 26, y Deuteronomio, hermanos, 26, 2 y versículo 10, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5, hermanos, 31, 2, hermanos. También, hermanos, todos ellos, hermanos, habla. Vamos a Segunda de Crónicas 31, 2. Y voy a estar terminando ahí, hermano. De esto pudiera yo predicarles, enseñarles mucho, hermano. Segunda de Crónicas. Dice 31:2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para el holocausto a mañana y tarde, para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está, que dice, escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a quienes, a los sacerdotes, voy en el versículo 4, y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas, ¿qué dice? Primicias de ¿qué? Grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismos en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los
y lo depositaron ¿en qué? Santo. Oiga, esto está tremendo. También hizo sudar ese test. En montones. Se da cuenta, hermano, cuando el pueblo, hermanos, cae en la revelación y cae en la obediencia, va a haber ¿a qué? A montones. Aquí estaba muy suave, hermanos, pero allá en Malaquías, hermanos, Dios comienza, hermanos, a reprender al pueblo. Y allá en Malaquías, hermanos, le dice: vosotros, toda la nación, me habéis robado los diezmos y las ofrendas, y no le mencionó las primicias. Pero aquí, hermanos, había a montones. Dios, hermanos, es un Dios que provee en abundancia. Y muchas de las veces, hermano, porque pensamos que Dios nos está proveyendo a nosotros en abundancia, no pensamos en que los demás tienen necesidad. ¿Sabía usted que muchas de estas primicias y de esto que entraban en el sacerdocio, ellos también sacaban un diezmo? Ellos sacaban ofrenda para las viudas. Ellos sacaban, hermanos, y decían: hay que sacar para darle a la viuda fulana. Vamos a alimentarla, vamos a llevarle despensa, vamos a llevarle saco, cobija, lo que necesita. El otro diezmo, hermanos, es para ayudar. Había otra, hermanos, otra cosecha, hermanos, otras primicias, hermanos, que se juntaban todos, así como cuando hacemos aquí el día de la miga. Traían diezmos, hermanos, ¿sí? O el fruto, hermanos, y lo ponían en las mesas y a comer todos. A comer todos. No se reservaba nada para ellos. Todos comían, sobraba. Repártelo. Eso, hermanos, es lo bonito de la palabra de Dios. Muchos dicen que el Antiguo Testamento no sirve, pero el Antiguo Testamento es la sombra de lo que nosotros debemos de ser. ¿Me entienden? Ya cuando yo no vea mi sombra, hermanos, entonces digo: ¿dónde estoy? ¿Me entienden? Si ya no veo mi sombra, ya no existe. Por eso, hermanos, primicias, diezmos, ofrendas, todo lo que la gente puede dar, el Señor sí se fija, hermanos. Es más, ¿cuántos se recuerdan que en una ocasión Jesús estaba en el templo? No sé en qué parte del templo, hermano, estaba Jesús, pero dice que estaba el arca de las ofrendas. Y Jesús por allá, hermano, me imagino yo a Jesús allí, y miraba y distinguía a los ricos. Y también distinguía a los pobres. Y miraban que los ricos llegaban, hermano, y depositaban en el arca de las ofrendas. Dice, bastante, pero era de lo que les sobraba. De lo que no necesitaban, en pocas palabras. Ahí está Jesús. Y cuando llega aquella mujer, hermano, yo me imagino sacando y explicándose las bolsas, hermano, el morral. Y cuando saca y abre el morral, hermano, yo veía que la viejita le hace solamente 2. Y viene, hermano, la señora, hermano. ¿Cómo traería aquí al corazón a aquella mujer, hermano, que lo puso todo? Tal vez era su salario de un año, de un mes, de una semana, no lo sé. Pero me parte el corazón, hermano, ahí, porque dice que era todo lo que ella tenía. Y Jesús, hermano, viene y se levanta y dice con aquella voz alta, con aquella voz, hermano, autoritativa, pero muy dulce: esta mujer ha dado más que todos vosotros. ¿Cómo? Preguntan por allá, gritan: ¿cómo? Si nosotros echamos en cantidades grandes. Y es
énfasis. Les dice, ustedes dan de lo que les sobra. Y ella ha dado todo lo que tenía. He ahí la diferencia, hermanos. He ahí la diferencia entre darlo todo para el Señor o simplemente darle de lo que nos sobra. ¿Cuántos se recuerdan de aquel rico que llegó y hincaba la rodilla? Maestro, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Sí, Señor, los he guardado desde mi niñez. Jesús le amó. Y ahí estaban dialogando y llega Jesús al punto donde le dice: anda y vende todo lo que tienes y darlo ¿a quién? A los pobres. ¿Cuánto tenía? Mucho, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene, igual que la señora. Aquella tenía dos, pero era todo lo que tenía. Él tenía mucho, pero también era todo lo que tenía. Dice, anda y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoros aquí en la tierra y en el cielo. Dice, y Jesús no le dijo poco, hermano, le dijo 100 veces más de lo que tienes ahorita. Tú inviertes en el reino de los cielos, vas a tener 100 veces más de lo que posees ahorita. ¿Y la vida qué? Eterna. Mas el joven, desconsolado en su corazón porque tenía muchos bienes, se marchó con Jesús. Cuando Pedro miró estas cosas, los discípulos dijeron: Señor, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? Dice Pedro, nosotros hemos dejado esposa, hemos dejado hijos, hemos dejado el negocio. Tenía su negocio de pescadería. Se llamaría su negocio el Titanic First. Se vendía, no tiene Pedro, ¿verdad? Pero todo lo habían dejado, él y los demás. Todo lo habían dejado por el Señor. Y dice, nosotros lo hemos dejado todo. Dice, bueno, ustedes van a tener 100 veces ¿qué? Más y la vida eterna. O sea, con Dios, hermanos, al darle no hay pierde. Por lo que usted dé en el reino de los cielos, el Señor se lo va a contar 100 veces más. Aquí, en esta vida, y después la vida eterna. Póngase de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo quisiera a veces leer todos los textos, hermano, pero pues son muchos. Ellos son para conferencia, todo el testerío. Amén. Toda la palabra de Dios, pero tocamos algunos de los más importantes allí, hermanos, que sobresalen y que podemos entender, amén, de acuerdo al conocimiento, a la revelación que nos da el Señor. Y como luego dicen, al buen entendedor, pocas palabras. Decíamos en la mañana que la escritura dice, mis ovejas, hablando Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces las ovejas del Señor siempre van a tener oídos para escuchar. Amén. Y obedecer su palabra. Le van a seguir si es obedecer su palabra. Vamos a hacer una oración para los que están en las redes sociales y luego seguimos nosotros acá. Padre, en el nombre de Jesús, a los que están allá en las redes sociales, tras de la pantalla, Señor, escuchando este mensaje, Señor, esperamos que tú, Señor, les hayas hablado, Señor, y que ellos escuchen tu voz, Señor, y que ellos puedan poner por obra, Señor, esta palabra en la congregación a donde ellos van, Señor, al ministerio que ellos se reúnen, Señor, ellos puedan ser de bendición, Señor, puedan obedecer tu palabra para que ellos obtengan 100 veces más y después la vida eterna, Señor, para que aquí, Señor, las promesas tuyas, Señor, sean realidad, Señor, y después, Señor, las promesas eternas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, y tu Espíritu, Señor, que redarguye, Señor, cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y te damos gracias por cada uno de ellos. Dios te les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7. Bendiciones.